Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta nueva emisión del Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación, en este ciclo que se llama Hablar de Literatura, que lleva adelante su directora, Susana Chela, y todo el equipo de becarios del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Espacio que agradecemos y que tratamos de sostener con actividades que proponemos también y que creemos que pueden ser de interés para los lectores. Hoy, con una jornada mediterránea, dos autores oriundos de aquella de Córdoba, esa cordobesada bochinchera y ladina, como decía ese poeta adscripto al pensamiento desapasionado, este, con estos dos autores entonces que presentan en este mes de marzo recientemente aparecidos. Recordemos que la semana anterior estuvimos conversando con Judith Phil y con Gabriela Cinti respecto a los dos primeros libros que habían aparecido de la editorial. Y esta semana toca a Daniel Bacanarbaja con su segundo volumen de poemas En Camino y el segundo libro también, un reincidente en la editorial. Y a su vez Nelson Specchia con Los mapas se dibujan en el agua. Primera novela de Nelson Specchia en la editorial Barnacle. Specchia es un autor de una profusa obra, y este es el primer libro que nos ha confiado, del cual estamos muy contentos también de poder contar con él en el catálogo. También nos acompaña hoy Pablo Seguí, que ha seguido de cerca la construcción del libro de Daniel y acaso puede hacernos algunos aportes desde su rol de tallerista, sí, bien digo de tallerista. Quisiera empezar entonces con este segundo libro de Daniel Vaca Narvaja, En Camino, un libro, un paso absolutamente gigante respecto del primer libro, que era bueno ya, que concentraba ciertas inquietudes, ciertas obsesiones temáticas que están amplificadas en este segundo volumen y que tienen que ver con una concepción casi de la lírica de Daniel Vaca Narvaja. Por otro lado, a diferencia de mucha de la poesía argentina contemporánea, no tengo temor en decirlo, no adjura de mirar al entorno, de mirar a los demás, mirar al otro, lo cual lo vuelve desde la perspectiva del editor interesante, porque son materiales en los que es difícil también construir con ellos artefactos literarios. Sin embargo, Daniel Narvaja toma ese riesgo y trata de esas experiencias vitales y algunas conmovedoras, de por sí, tratar de ver qué se puede hacer en términos literarios. Creo que eso también, eso es un riesgo muy grande que corre Daniel y del que sale airoso, hay que decirlo, y ha sido una de las cuestiones que más me ha interesado al leer el libro. Si me permiten, quisiera compartirles un fragmento de la contratapa, del texto de contratapa que yo escribí posterior a la lectura del libro. Siempre los textos los escribo como si hubiera leído los libros, que eso es una cuestión que me caracteriza. A contramano de la tendencia generalizada de la poesía argentina contemporánea, ensaya Daniel Bacanarvaja el feliz experimento de una imaginación realista y reorganiza mediante el lenguaje y su aparente sencillez la pequeña épica mundana, donde la ironía refleja e interpela la intensidad de los hechos y sus recovecos. En una ciudad con tantas campanas y tantas tipas dobladas sobre el agua, en una ciudad de pulso febril, melancólica y violenta como cualquier otra. El fracaso de los sueños, el inconformismo, y el desencanto ante la mediocridad de la vida ambiente son los temas sobre los que versan los poemas incluidos en el presente volumen, y no buscan congraciarse con el desocupado lector mediante la representación de una imagen benévola de la propia realidad que acucia y deslumbra. A veces un niño que nos interpela con sus bolsas negras es todo lo que sabremos del mundo, y como dijo un usurero y prestamista isabelino, el resto es silencio. Quisiera yo ahora, para que no me desmienta estas palabras categóricas que escribí, que firmé, para que no me desmienta Daniel, quisiera pedirle entonces romper el hielo
con la propia voz de Daniel Bacanar Baja y dos o tres poemas, Daniel, si te parece, para ir dando una idea de esto que acabamos de decir. Bueno, muchas gracias por tus conceptos, Alberto. Buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de estar aquí. Como ustedes saben, yo digo que soy un poeta joven, pero un poeta joven en el cuerpo de un señor viejo. Entonces, de alguna manera estoy aprendiendo este sano oficio, si se puede llamar así, de la mano de un tallerista cordobés, poeta cordobés muy conocido, a quien agradezco prácticamente todo el trabajo realizado hasta ahora, que es Pablo Seguí. Lo que voy a leer a continuación tiene que ver, se llama En Camino, porque está en, digamos, realmente en camino entre lo que escribí al principio, que era de alguna manera una historia que tenía un hilo conductor, que era el hilo familiar prácticamente desde el inicio hasta el final, y este que es una cosa intermedia. Digamos, aquí estoy buscando no solamente, digamos, expresar otras cuestiones, sino también una forma determinada de hacer poesía, que por supuesto no he encontrado y no sé si sabré, si podré, si podremos con Pablo terminar de encontrarlo. Lo que puedo leer ahora es una primera poesía de este libro En Camino. Se titula así, Y sí. Y si las hojas de los árboles fuesen peces, amarrados de a mil por la dúctil caña de un pescador solitario, y si el otoño fuese una estación de fuga de esos peces al mar de origen, a esa tierra que luego en primavera devuelve al árbol el cardumen del pescador solitario. Y así, ¿no seremos nosotros como esos peces? ¿Y quién entonces el pescador solitario? Pensamientos. Esa tarde yo hubiera querido abrazarla, si no fuera por esa tan mala costumbre del tiempo que hace a uno del otro nacer en tiempos distantes. Fue momento, confusión y recuerdo, puerta abierta al pasado, singular retorno a juveniles emociones. No era yo el de aquella tarde, sino el de otras tardes que ya fueron, y siempre vuelven, de improviso, cuando en un ajado corazón vacío, inefable músculo liso, despiertan y vibran a su antojo ocultas estrías de ayeres dormidos. Vivir y no vivir. ¿Es verdad que la vida es una rueda que gira, indiferente a toda circunstancia, sin origen ni final? Entonces, la muerte es un camelo, solo, ingrata, larga ausencia. Nada muere, todo vive o no vive, rodando sin parar y en eterno trapicheo. La muerte es un paquete de envoltorio pasajero, de vida por volver, en simple espera. Bueno, Sí. Daniel, gracias por esta pequeña muestra de En Camino, este libro que hoy estamos presentando para los desocupados lectores, junto a los mapas se dibujan en el agua de Nelson Espequia, que ha tenido una suerte un tanto diversa en la editorial en el sentido de que el libro fue enviado y traspapelado por el editor y al cabo de unos meses se percató de ello ante la consulta del autor de que nunca había leído la novela. Bueno, una vez que la leí, realmente estamos, creo, ante un libro que espero yo sea leído, que vuelve a trabajar sobre algunos aspectos de la realidad argentina más próxima y más horrorosa también de los últimos 40 años, pero hace un larguísimo recorrido, recorre todo el siglo pasado a través de la aventura de vivir de una familia de inmigrantes. Es curioso cómo este narrador logra captar la atención rápidamente con hechos que suponemos verídicos, no tenemos por qué dudarlo,
pero que implican también, creo yo, una gran metáfora del destino del país. Cuando leí el título, creo que lo dije el otro día, no recuerdo ya, eh, sí, lo dije en un respecto que tenía que hablar de los libros de la editorial del primer semestre. Inmediatamente pensé en una escena de un libro de tapas duras y hojas amarillas, donde bajo una inmensa luna sobre el río y en la noche, dos fugitivos, un niño y un esclavo, eh, huyen encaramados en una balsa. Y Jim, que de él se trata el esclavo, dice en un momento, lo que necesitamos es una balsa, porque no deja huella. Y yo pensé que esa gran balsa que es este relato, eh, acaso las huellas se vayan difuminando, pero la prestancia con que le ha dado a la voz que logra construir Nelson Specchia, creo que la va a convertir en una novela duradera para los lectores y yo ambiciono que esta novela sea leída, es decir, que los lectores puedan cerciorarse, sobre todo en momentos tan críticos para el país, donde pareciera que simplemente las cosas de la historia argentina ocurrieron por un desastre natural y que no han sido perpetradas por decisiones concretas a partir de funcionarios con nombre y apellido, que de hecho eso es así y que han sido, la justicia se ha ocupado también de marcar, de señalar las responsabilidades que han tenido en las vidas y en los destinos de muchos ciudadanos. Así que de eso va ese largo derrotero, ese largo párrafo de memoria que es esta novela. Nelson Specchia, en los mapas se dibujan en el agua, retrata con una prosa firme y despojada de cualquier adorno la historia de una familia, es decir, la historia de un mundo, la voz de alguien que decide contarlo, según lo recuerda o se lo contaron, en una lengua inevitablemente ajena. Y en ese trance recorre también la historia de esta dulce tierra, la inmigración de comienzos del siglo pasado, hombres y mujeres escapando del hambre, la guerra y la muerte, sus constantes traslados y trabajos hasta emplazarse en el norte inhóspito. Si los dioses tejen desventuras para que los hombres las canten, en la presente novela el narrador busca recobrar el tiempo ido y la imposibilidad más fatal, la de nombrar la tragedia, la muerte, la desaparición forzada de un hijo. Un largo periplo de voces, nombres y horas en pos de constatar que no está hundido y quieto un corazón todavía, aunque todos los recuerdos terminen igual. Y esta frase que extractamos de la novela, uno es de donde está. Los mapas se dibujan en el agua y por donde pasa la canoa no deja huella. Nelson, ¿querés leernos un fragmento? ¿Querés contarnos un poco? Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias Alberto por estar aquí. Es muy amable tus palabras y muy certeras en esta descripción de, del contenido de los mapas se dibujan en el agua. Los mapas se dibujan en el agua precisamente es esa idea, la idea de Jim en la canoa. No hay rutas, las rutas se diluyen como una marca en una corriente y sin embargo el camino va. Y sin embargo el camino va. Muchas veces va por lugares nuevos, muchas veces va por donde vino, porque también la vida es circular, pero a mí hay dos ideas fuerzas que vos las has rescatado, que me han llevado a volver a estos temas, porque son temas muy míos. El tema de la inmigración, el tema de los derechos humanos, el tema de los desaparecidos. Yo creo que nuestra historia nacional, nuestra historia argentina, que se ha abocado en gran medida a ello, aún tiene cosas para decir. No hemos agotado, estamos muy lejos de agotar ese tema y es un tópico imprescindible para nuestro futuro. O sea, no se trata solamente del pasado, sino se trata de la construcción del presente y de la construcción de nuestro futuro.
Vos cuando presentabas a, a- a la sesión de hoy, hablabas de los cordobeses. Yo soy un cordobés, pero un cordobés por adopción, ¿no? O sea, yo en realidad soy chaqueño, de un pueblito muy pequeño del Chaco que se llama Las Breñas. Y esto lo aclaro o lo remarco porque tiene mucho que ver también con la novela, porque la novela es una novela del norte. Y a mí me interesa mucho recuperar el tema del norte porque hay una historia rosa construida en torno al norte, ¿no? Aquella tierra de aluviona, aquella la inmigración como un crisol de razas, el esforzado inmigrante que venía a plantar los quebrachales y hacer patria y extender la frontera, etcétera, etcétera. Todo esto que hemos escuchado de la historia oficial, que en parte también es objetivamente cierto, pero tiene otra cara como todas las monedas y el norte, una tierra y una sociedad también con aspectos fuertemente raciales, racistas inclusive, excluyentes, marginales. Ha habido, no hemos vivido el genocidio de la dictadura como el primer genocidio en el norte. Por eso yo en una parte de la novela, cuando estoy rescatando parte de ese pasado de los inmigrantes, voy a Napalpí, porque en el Chaco la tragedia de Napalpí, que fue una tragedia inédita para la Argentina, posiblemente muy comparable con lo que pasó con los indios en el sur de la Patagonia, un siglo antes, es de ayer a la mañana, o sea, es de la democracia, es de la época del gobierno de Alvear. No es que estamos hablando de la colonización española del siglo XVI, sino que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y ese tipo de historias todavía falta contarlas. Nos falta contar nuestra historia. Este libro viene un poco a aportar a esa narración colectiva que nos debemos, que creo que nos debemos como pueblo, como sociedad, y precisamente esto también que lo mencionaste al pasar, en momentos como este, en momentos donde parece que que el mundo nació ayer, ¿no? Que no hay nada antes y que este, y hay mucho antes, hay bueno y hay malo, pero hay mucho, y que están resurgiendo algunas cosas que habíamos dado ya por superadas, ¿no? O sea, nunca pensamos que íbamos a estar discutiendo la democracia, pensamos que era una cosa una discusión que nos habíamos dado y de que estaba superada, y hoy lamentablemente tenemos que volver a discutir de la democracia sí o no. ¿No? Con el ascenso del fascismo, con el ascenso de la extrema derecha, con el ascenso de la desaparición del Estado y con el ascenso de la exclusión del otro. Bueno, esos tópicos que son absoluta y radicalmente actuales tienen raíces en nuestra historia, algunas de las cuales intento recuperar en este relato. Eso es muy claro, Nelson. Este tema de tomar la novela es una novela netamente que se centra en esa experiencia de vida en la parte norte del país, que al día de hoy, digamos, continúa arrastrando fuertes situaciones complejas para la sobrevivencia de las personas, los altos índices de mortalidad infantil, los altos índices de nutrición que se siguen dando. Mira, este año tenemos una serie de libros que invisiblemente dialogan entre sí. Vamos a empezar por esto. Héctor Pedro Blomberg, un poeta de comienzo del siglo pasado. Descubrimos su primer libro, absolutamente nunca registrado en bibliografía alguna, un larguísimo poema en donde narra el traslado de una india a una reducción, es decir, a un campo de concentración, los primeros campos de concentración de la historia argentina después de constituido el Estado Nacional. Tu novela, Nelson, y tres libros
Catalina Bocardo saca tres libros, una trilogía sobre Formosa. Se llama Partidas precisamente, ya que estábamos hablando de esta deriva, de este movimiento, de este traslado. Partidas y tiene tres subtítulos: Abjurar de los cuerpos, Pueblo fantasma y Bien común, que también se centran en esa experiencia del desgarro y el traslado de los inmigrantes o de las migraciones internas y de la brutalidad que ejerce, porque ahí está lo concreto y real de la política, sobre cuando tiene su injerencia directa en la vida de las personas, para mal en estos casos. Sin embargo, alguien tiene que contar esas historias. Yo creo que eso es lo más interesante, que haya un interés genuino en todavía darle vida y carnadura verbal a esas historias para poder pensar también estos aspectos del presente. El libro de Daniel, por supuesto, con su historia familiar, biográfica, que era más notable en su primer libro, no deja de estar tampoco vinculado a ese aspecto, porque hay netamente un aspecto de pensar la realidad a partir de la poesía, que es una herramienta como cualquier otra, pero que sobre la que Daniel ha empezado a esmerarse sobremanera. Como él dice, soy un joven poeta en un cuerpo un tanto desgastado. Yo creo que hay una fuerte vitalidad en su poesía precisamente por los cuestionamientos que hace, por las interrogaciones que plantea. Y quisiera preguntarle entonces acá a su mentor, a Pablo Seguí, ¿cómo es este tema? ¿Cómo trabajas con esos poemas, con esas inquietudes de Daniel? ¿Qué lecturas han estado elaborando? Si es que han tomado algún mapa para ese lado, con este segundo libro que me llamó absolutamente la atención cuando lo leí. ¿Me permitís un pequeño inciso? No es digamos, autorreferencial, sino que tiene que ver con lo de que decía Nelson recién. En el libro este En Camino que tuvieron la amabilidad de editar, hay un libro que también hace a este tema que planteaba Nelson, no de forma directa, sino a la necesidad de rever nuestro relato histórico, que de alguna manera ha sido contado de una manera en la que se ignoran muchísimas de las cosas que efectivamente sucedieron, con unos ojos totalmente distintos a los que los podemos ver ahora y los que estamos tratando de interpretar. Yo creo que hay muchos autores que estamos prácticamente en lo mismo. Esta poesía se llama Amero Ibérica y dice así: Amero Ibérica, despierta, mueve tu quilla, potente navío. Vuelve el timón y avanza hacia el norte, rompe las tramas urdidas en siglos, y en las tierras feraces de la América toda, afirma segura tu noble presencia. Unes océanos que surcan segura, dueña del sur, del norte, del este y oeste, de lo más alto de nuestra Concagua y de acuíferos plenos de aguas profundas. Isla de América, eres continente. Tus ríos son anchos caudales de vida, recorren serenos tus amplios parajes. La selva agradece tamaño despliegue y concita en tu seno la fauna infinita. Despoja a tu historia de cuentos de anglos y apropia el presente de pueblos mestizos. Celebra tu origen de madres telúricas, fecundas estirpes de tierra que siente. Somos tus hijos, seamos los padres de la América toda. Bueno, gracias Daniel. Sí, Nada. realmente dialoga, al menos desde una perspectiva conciliadora, de esos dos aspectos por ahí discursivos, que lo que le decía, para retomar un poquito, para que hacerle algunas preguntas y agradecerle desde ya a Pablo que hoy se ha conectado acá para acompañarnos en esta transmisión, era cómo viene trabajando el alumno Daniel Bacanar Baja en tu El taller, público, no, Pablo. no, no, no. Tenemos que haberlo preparado. A ver, Bueno, vos sabés, Alberto, bueno, gracias por invitarme al espacio, gracias a Barnacri y al Centro Cultural de la Cooperación, que es excelente el apoyo que es a la cultura y al arte. Con
Cuando yo empecé ese taller con Daniel, que fue hace alrededor de 2 años, me encontré con algo que ella misma está diciendo. La mirada joven o el ímpetu vital en un cuerpo algo mayor. No muy mayor porque Daniel se nota. Bueno, en todo caso encontré una experiencia totalmente constituida, una mirada formada, unos valores acendrados, al lado, junto a una gran voluntad de trabajar los poemas, de trabajar poemas, de escribir. Él venía escribiendo de hacía unos 3 4 5 años y dijo, bueno, voy a hacer taller y me buscó. Eh, y esa experiencia es algo muy interesante porque muchos de sus poemas son reflexiones o observaciones o miradas penetrantes a diferentes aspectos de la realidad y en ese sentido están muy constituidas. Cuando uno empieza, yo cuando empecé a escribir poesía, en mi caso por lo menos voy a hablar de lo que conozco, sí, tenía muchas palabras, tenía muchas imágenes, tal, pero la valoración de la vida, el enfrentarse a la circunstancia fatal que enfrentamos todos, que es la muerte, la cuestión de la historia, las relaciones humanas amorosas, las decepciones también, todo esto lo traía Daniel de una manera muy consolidada. La labor con Daniel entonces fue frente a una filosofía de vida fuertemente constituida, trabajar la parte, es decir, si lo separamos en contenido forma, si la poesía todavía puede ser separada en contenido forma, nos dedicamos a trabajar la forma, es decir, revisar autores, leer detenidamente autores, yo representé muchos autores, de los cuales Daniel fue tomando algunas cositas de acá y de allá, y avanzó, yo creo que como vos mismo decías, del primer libro al segundo libro se afianzó mucho Daniel. Incluso este poema Amelo Ibérica, perdón, Daniel, si no me acuerdo bien, se nota algo que Daniel traía de antes, es decir, el ritmo. Algunos de los poemas de Daniel trabajan cláusulas rítmicas que nosotros para chistear le decimos el tatata, ir avanzando en el verso, por ejemplo, tatata, 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 que yo supongo que lo toman, no sé si de la canción popular o el tango, o de tempranas lecturas modernistas, en todo caso, ese ritmo que tiene que ver con lo auditivo ya lo tenía. Así que es un trabajo muy interesante estar haciendo cosas con Daniel para mí, y pienso que pueden venir un montón de otros libros que cada vez vayan profundizando más aún en su experiencia poética. Bueno, gracias, Pablo. Es el yámbico lo que ejercitaba Daniel desde temprana edad, sin ¿De saberlo. qué? No el Y, jambo, sino no sé bien, pero no es el jambo. Pero en todo caso es una cláusula que, por ejemplo, trabaja Rubén Darío en la Sinfonía en Gris Mayor. El mar como un vasto cristal oxidado. bueno, gracias Pablo por estas consideraciones respecto de cómo ha sido el trabajo entonces con el libro de Daniel. Ya Daniel te vamos a pedir también una lectura de poemas y ahora quisiera retomar con Nelson estos personajes, Nelson, esta voz principal tan fuerte que lleva adelante la novela, cómo fue trabajada. Es una novela, bueno, toda novela entiendo que tiene también algún sentido biográfico, pero ¿cuánto hay de eso? Y vos mismo dijiste que esta no es una primera inquietud que tenés respecto del tema, y si también querés hablarnos respecto a alguno de los otros libros que no vamos a poner a numerar porque tenés una cantidad abrumadora de títulos, pero bueno, también te escuchamos en relación a eso. No, yo soy politólogo de profesión, soy politólogo, y en sociología un método de investigación sociológica es la entrevista en profundidad, un método cualitativo, y yo he hecho muchas entrevistas en profundidad en mi profesión. Por lo tanto, tengo como cierto oído, digamos, habituado a la escucha biográfica,
Y tengo una entrevista en profundidad hecha a un inmigrante italiano que sigue un poco la columna vertebral de esta novela. El resto es construcción ficcional, pero hay una columna vertebral porque me pareció tan sintomática su vida, porque era una vida que iba acompañando los grandes capítulos de la historia nacional. La inmigración, la agricultura, los inmigrantes como agricultores primero, luego el paso del campo a la ciudad, los inmigrantes ya en la otra generación como comerciantes y como padres de universitarios y esa gente que iba a la universidad involucrándose en la construcción del nuevo país en momentos terribles como los momentos del siglo XX, el siglo XX corto, diría Eric O. Hobsbawm, ha sido tremendamente violento y en uno de esos momentos el terrorismo de Estado, el golpe del 76, la represión, y entonces aquella gente que ya había vivido su vida entera tiene que reinventarse al ponerse a buscar a sus hijos. Y ahí está la fundación de las organizaciones de derechos humanos por esas madres, esas abuelas, esos padres que al final de su vida, en vez de acogerse a los beneficios de la jubilación, como dice la frase estandarizada, tienen que volver a la lucha, ¿no? Y que también forman parte de una escuela, ¿no? Una escuela y que de la que se puede aprender y también que tenemos que ver la fragilidad de las construcciones sociales. Porque como decía hace un momento, así como pensábamos que la discusión democrática estaba ya saldada después de los primeros años 80, también pensamos que los derechos de cuarta generación, de tercera generación, de cuarta generación habían venido para quedarse y hoy vemos que esa construcción hay que defenderla todos los días y hay que defenderla en la calle porque de otra manera, con un decreto ley de los que ahora están, gracias al decreto número 70 y los poderes excepcionales del Poder Ejecutivo, están tan de moda, ¿no es cierto? Entonces se puede hacer prácticamente cualquier cosa, lo mismo que en una dictadura, pero dentro de la Constitución y las leyes. Y con respecto al norte, sí yo digo que es uno de mis temas, o sea, el tema de ir en contra de la historia rosa del norte y tratar de mostrar un poco que toda moneda tiene dos caras y que hay una historia terrible ahí atrás y que se ha construido también avanzando sobre poblaciones originarias que no se las respetó, que los mismos inmigrantes que vinieron tenían un background de tanta violencia, de tantas persecuciones, de tantos pogromos, de tanta guerra encima, que ellos mismos como una forma de defensa también fueron estructurando sociedades que esconden una porción interesante de violencia. Mi novela, La prisa de los puros, ya que mencionabas un poco otros libros, es un policial utilizo el recurso del noir, de la novela policial, para intentar mostrar también un poco esto, ¿no? O sea, que el norte, por más que no estoy en el norte hace 40 años, porque he vivido mucho, me vine a la universidad desde el Chaco cuando tenía 16 años y no he vuelto nunca más, y ya tengo 60, o sea que he vivido más tiempo afuera que en aquel lugar pero sí forma parte de mi paisaje literario. O sea, yo cuando me pongo a escribir, yo, yo pienso en el norte, ¿eh? Yo pienso en el norte y las maneras, hay un norte que quizás sea objetivo y hay otro norte que está dentro mío, que está dentro de mi construcción, está dentro de mi cabeza. Y bueno, a veces los hago dialogar a esos nortes, a veces a discutir también, ¿no? Pero creo que todavía tengo algunas cosas que decir. Estoy preparando ahora un nuevo texto que se llama Los hijos de la lechuza, porque el tema de la cultura también hay que reescribirlo o terminar de escribirlo. Tenemos una concepción y un relato en torno a la cultura que es superficial y a mí me interesa escarbar en ese tema, así que ese es el futuro libro. Quizás en Barnacle,
¿Cómo no? Bueno, qué interesante eso, Nelson, porque pareciera que trabajar con los elementos, entre comillas, literarios o culturales, eh, los libra o los cubre con una patina de absoluta eh, inocencia. Y gran parte de Y los no, sucesos que estamos viviendo ahora con pavor, también tienen que ver con algunas prácticas que se han dado, que repiten otras prácticas, porque son cuestiones de la sociedad dentro de un esquema muy general. Entonces creo que también es hora de hacer también, de rever las propias prácticas dentro de los ámbitos culturales. Porque si no, digamos, pareciera que, bueno, escribimos poesía, hacemos cine, y estamos entonces, no tenemos nada que ver con ese mundo que iba oscuramente creciendo y que ahora ha emergido con una crudeza total y que estuvo siempre presente ahí. estuvo Así que es siempre interesante presente. ese esquema de autocrítica, Nelson, que no lo vemos en otros ámbitos, que sería saludable que se viera. Hablo de los ámbitos políticos también, hablo sobre todo del proceso de los últimos 20 años en el país, eh, porque esto no surgió de la noche de la noche a la mañana. Que, que hoy tengamos una fuerza política. Bueno, en tu novela, Nelson, los personajes, etcétera, participan desde aquel histórico partido radical, partido con raigambre popular, Sí, sí, partido construido, mi exacto, personaje llega a ser concejal electo sí, por sí, la Unión Cívica Radical, que fue un partido, por eso es también tan triste es lo que está pasando en este momento con algunas de las formaciones históricas, porque fue un partido muy de avanzada, pero sí, muy de sí, 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 avanzada en sus momentos fundacionales y luego también, o sea, fue el partido progresista de la modernidad argentina. exacto. Es lamentable este giro hacia el conservadurismo, hacia Sí, la a ser aldeanización, dirían. vagón furgón de cola de lo más rancio, de lo más rancio y opacado, digamos, y elemental de las construcciones de la derecha. Es terrible. Pero bueno, los personajes ahí están todavía dentro de esa estructura que tenía un norte, como vos decís, y que trataba de participar en la función política desde un costado concreto que era el de tratar de ver cómo mejorar la realidad, ¿no? Que no es algo que se vislumbre hoy. Alberto, en un momento en que los concejales no tenían sueldo, por ejemplo, Exacto, por ¿no? O eso sea, te digo, qué exacto, concepción de la política como servicio, ¿no? exacto, Y exacto. comparado, no ha pasado ni siquiera un siglo, y ¿No? comparándolo con la corrupción imperante absolutamente en este momento, uno dice, podría parecer dos mundos, y Exacto. no, Y es es algo el muy mismo. próximo, no han ocurrido, no ha pasado tantos años tampoco. Daniel, te veo pensativo. Sí, no, yo ¿Cómo? quería incorporar simplemente un Sí, pensamiento, cómo ¿no? no. Para empezar a discutir el tema, pero creo que coincido con el enfoque que en general hace Nelson, me parece interesantísimo. Creo que no solamente la historia del norte argentino, sino que en general la historia de América Latina no está todavía contada debidamente. Pero en el caso argentino, si hay que recatar, digamos, una política social, una política democrática, una política profunda, mm, son tiempos distintos. Uno es el radicalismo original y otra cosa es el radicalismo no actual, sino que prácticamente desde 1955. Es decir, yo creo que pierde, se vacía de contenido, pierde prácticamente la orientación y termina siendo lo que es ahora. No solamente el radicalismo, también nos sucede con el peronismo. Pero es una discusión mucho más larga que creo que no hace a esto que estamos hablando, pero tampoco quería dejar de decir lo que estoy pensando en este momento. Sí, igualmente los libros, los dos libros, creo que dialogan dialogan con esa tensión, que es lo más interesante. No escapan al tema. Entonces creo que eso también es porque estamos haciendo esta conversación, esta presentación hoy de estos libros precisamente para generar alguna expectación en un eventual lector.
estos dos libros creo que sí dialogan con esas tensiones, y creo que pueden servir, si es que debieran tener una utilidad al menos para despertar algunos interrogantes que tienen que ver sí con lo que estamos viviendo. Y en ese sentido creo que es donde se da donde aparece la literatura como un motor de interrogación y como un motor de Parece una cuestionamiento. inquietud. Entonces, Sí. en ese aspecto creo que estos dos libros sí cumplen esa función que es anexa, digamos, porque no escapa, digamos, a lo que sería un interés de una novela o de un libro de poemas. Daniel, ¿querés leernos ya como para ir redondeando esto, dos o tres poemas de tu libro para dar una idea para quienes Yo nos están pensaba que mirando? eran nada más dos o tres. Bueno, cómo no, te escuchamos entonces con atención. Voy a Daniel ver Vaca si... Narvaja, de su libro En Camino, aparecido a comienzo de marzo, así que súper fresco, se está oreando, algunos ejemplares se están oreando, pero ya tenemos unos cuantos en las librerías y están para el desocupado lector que quiera acercarse a ellos. Y lo mismo, los mapas se dibujan en el agua, de Nelson Espequia, una novela, como dijimos, que rastrea, que de alguna manera conversa y dialoga con todo el largo siglo pasado y por qué no también con muchas instancias que todavía que estamos viviendo en la actualidad. Este no Daniel, sé si lo he leído, escuchamos. porque bueno, se llama Tus muslos y está dedicado a Gloria, madre de un hijo. Elijo tus muslos, elijo y tus muslos. Dan vida tus muslos, puntales sensibles de noches robadas o dadas ardiendo, no importa. Dan vida tus muslos. Custodian aquello que nace y se aleja y no vuelve y acierta y yerra y se marcha o lo llevan, quién sabe, de un hijo. Y tus muslos, ahitos de esfuerzos, dolidos soportan su ausencia sin fin, testigos cansinos de su andar trepidante, que ya no regresa, quizás nunca se fue. Silencio. Sé que no debiera, pero a veces pregunto yo por ella, y en respuesta, el silencio es quien ocupa el lugar de la palabra, y pareciera no entenderme. Quizás requiera de una clave, una consigna, o de palabras aún no natas todavía, expresiones fantasiosas sin formas valederas. No hay manera de entender este silencio, y además no parece ser un buen amigo, de esos que escuchan y te abrazan con afecto si al preguntar desarbola uno sus defensas. Al entrar a la web se ignora el agujero negro que nos rodea y sorbe. El planeta reaparece luego, justo después del apagado. Otra cosa, Gracias, bueno. Daniel, por Al esta contrario, lectura. gracias a Eh, vos y a la CCC. Bueno, bueno, vamos a pedirle una última intervención a Pablo y agradecerle también su paciencia que hoy nos acompaña en esta transmisión. Bueno, Pablo, ha sido grato entonces trabajar con Daniel, continúas trabajando, vos también estás pronto a publicar un libro en julio, así que si querés puedes hacer un pequeño anticipo así de qué va ese libro, que tiene que ver también con temas que estos dos libros trabajan y es la situación social del país y el rol del intelectual ante esa situación. Bueno, gracias Alberto. Sí, es un libro de poemas que se llama La derrota continúa, una constatación a partir de la frase de la lucha continúa, pero esperemos que por lo menos, a pesar de todo el lector se esperance, son todos poemas políticos, o como quiere llamarse, que hablan, por ejemplo, del gobierno de Milei, que hablan, por ejemplo, de los carritos cartoneros que pasan frente a mi casa, que hablan, por ejemplo, de las guerras,
por ejemplo, la masacre en la Franja de Gaza y de estar nosotros frente, no sé si impávidos, pero por lo menos espantados frente a las pantallas de los noticieros. Y bueno, se lanza en julio, si no me equivoco, Alberto. Y bueno, estoy muy conforme bueno, con respecto al rol del intelectual, yo digo con respecto al rol del ciudadano, que puede ser intelectual, que puede ser poeta, que puede ser el kiosquero, es decir, qué hacemos con las noticias y qué hacemos con lo que nos duele de lo que pasa frente a nuestra propia calle, ¿no es cierto? Entonces, como una, por lo menos hablar, por lo menos usar la palabra para no hundirnos en el silencio, digamos, en la desazón. Yo lo tomo así. Bueno, Pablo, gracias. Vamos a ir entonces cerrando ¿Querés anunciando que que leo? ya están disponibles el libro de Nelson Espequia y el libro de Daniel Bacanarbaja en camino y los mapas se dibujan en el agua. Le agradezco, Nelson, este tiempo que has tenido para conversar y para interesar a los lectores eventualmente que puedan leer esta novela. Lo mismo, Daniel. Y agradecemos, por supuesto, al Centro Cultural de la Cooperación, al Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela por este espacio hablar de literatura, más de 10 años ya que permanece y nos permite, nos da la posibilidad de poder hablar sobre libros, en este caso de literatura argentina, y esperamos eh, que digamos, los lectores se sientan interesados. Para poder leerlos estos dos libros que creo que son muy interesantes en el contexto, vuelvo a repetirlo, en el que estamos viviendo. Y dos autores uno en dos géneros distintos, como es la novela y como es la poesía, yo creo que hay invisiblemente dialogan estos libros, lo cual creo que también es inevitable en el sentido de que el editor también lee de una misma manera las cosas. Así que bueno, eso es todo por ahora. Los vamos a esperar en la próxima presentación, que será ya en abril, presencial, de dos libros que este año de Saga Barnacle, que son Héctor Pedro Blomberg, su poesía reunida, y César Pavese, su poesía completa. Bueno, muy bien, eso es todo. Buenas noches y nos estamos viendo entonces. Gracias.